Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante. Estoy adscrito a la Dirección de Educación a Distancia, o como solemos decir nosotros, Universidad Virtual, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. Estamos en la costa sur de México. Y este tipo de programas están dirigidos para jóvenes preparatorianos, para jóvenes interesados en temas que no son comunes en su educación formal. Y desde luego nos sentimos muy halagados con las personas que se acercan a ver nuestros trabajos. Y pues que bueno, para nosotros es, sin ser una clase, no es una cátedra, no es una mesa redonda, no es una conferencia, es comentarios sobre temas que nosotros pensamos, y cuando hablo de nosotros hablo de nuestro equipo de trabajo, somos 4, pensamos que pueden ser interesantes, que valen la pena saberlas, como la que vamos a empezar a tratar aproximadamente durante 10 o 12 programas, cortitos, 15 minutos. Todos los neuroeducadores nos dicen que no pasemos de 15 minutos y nosotros cumplimos. Tratamos de cumplir todas las normas para que nadie salga mal. El día de hoy vamos a empezar a ver un momento muy dramático de la historia de la humanidad, que duró 4 años, de 1914 a 1918, es decir, el principio del siglo XX. Me refiero desde luego a lo que dio por llamarse la Gran Guerra. En aquel entonces esa guerra era la Gran Guerra. Después vendrá la Segunda Guerra Mundial y después vamos a tener un montón de guerras. 2 o 3 de las más significativas que vamos a tener después de la Primera Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Hoy vamos a hablar de ese primer gran conflicto humano, que es la Primera Guerra Mundial. El día de hoy, hablar de guerra, todo el día en la televisión hablan de guerra, en las películas hablan de guerra, en los noticieros hablan de guerra. O sea, hoy hablar de guerra es, a veces pienso que ya resulta menos grave la guerra que los crímenes que cometen los delincuentes organizados. Sí, creo que son más impactantes que cuando habla uno de guerra. Hoy pues hay una guerra ya en Ucrania contra los rusos, pues ya es una guerra así como que, comparado con las noticias que estamos acostumbrados a ver, no, pues que es casi es suavecito. Bueno, pero aquel entonces no era así. Las guerras eran unas guerras con armas que tenían que cargarse tiro por tiro, que eran armas muy poco eficaces, que su distancia de precisión no pasaba de 100 metros, 200 metros y mucho, que tenían que usar un sable o una bayoneta o una lanza porque todo era cuerpo a cuerpo, que los uniformes eran uniformes que no tenían ninguna forma de camuflajearse. Había uniformes como los de los soldados franceses, como los suavos, ¿no? Con unos pantalones rojos y una camisa blanca y un gorrito rojo. O sea, que se veían a cualquier distancia. Eso en una guerra moderna pues es impensable. Pobre del que no esté camuflajeado. Pobre del que no se pueda mimetizar con el entorno. Porque lo van a matar. Ipso facto. ¿Por qué? Porque habían desarrollado la tecnología tales niveles a principios del siglo XX que ya una carga de caballería, que era la gran arma de los ejércitos, la caballería y la artillería, no, pues ya era prácticamente imposible. O sea, no me imagino una carga de caballería de unos coraceos franceses, aquellos que tenía Napoleón, que eran temibles,
con su lanza y su sable y sus caballos contra 3 ametralladoras. No iba a quedar uno no iba a quedar. O contra cañones que podían disparar a 30, 40 kilómetros. ¿Cómo sucedió con los Gran Bertha en la Primera Guerra Mundial? Que podían bombardear la costa inglesa o podían bombardear a París a 40 kilómetros de distancia. Las armas habían evolucionado. La tecnología había cambiado. El mundo venía de una época romántica. Era una época que se llamaba la Belle Époque, o sea, la bella época, finales del siglo XIX, principios del XX, donde lo interesante era la bohemia, la cantidad de artistas que surgían, las nuevas corrientes del pensamiento, pero también algo conturbante era el psicoanálisis, en la torre, ¿no? Penetrar en la mente de la gente y que se hable de temas que no se pueden decir en YouTube, entonces no los voy a decir, pero que un señor que se llamaba Sigmund Freud, pues se pueden analizarlos, y era cosa terrible, ¿no? Socialmente hablando. Y vamos a encontrar una gran tecnología en la aviación. No había habido aviación militar antes de la Primera Guerra Mundial. Hasta en México en la Revolución se van a usar aviones para bombardear. Por primera vez los usó Obregón. Ahora se podía bombardear desde el aire. Estaban prácticamente impunes los aviones en ese momento. Bueno, pero van a surgir armamentos sofisticadísimos. Los rifles van a tener un alcance inusitado. Ya aquellos uniformes de gala de los oficiales, olvídense de ellos. Todo el mundo te va a tener que mimetizar con el entorno. Yo lo había comentado con ustedes. La guerra se va a convertir en algo brutal. Ya no hay guerra caballeresca. Ya no hay guerra entre caballeros que después de la batalla pudieran sentarse a tomarse una copa y a departir. No. Después de la batalla, si te agarro, te llevo a un campo de prisioneros. Hubo todavía algunos rasgos humanos que vamos a comentar, como la primera Navidad de la guerra, en donde los soldados alemanes y los soldados ingleses y algunos soldados aliados salieron de las trincheras a jugar fútbol, a intercambiar regalos. Toma, ¿no quieres un poco de cerveza? Yo te doy un poco de vino, porque era la Navidad. Pero fue la última cosa que pudo pasar. Ya lo comentaremos y ya sabemos la que se armó. ¿Por qué? Pues porque va a haber una serie de comentarios y de cosas que tienen que ver con nos estamos matando nosotros, los obreros de Inglaterra, estamos matando a los obreros de Alemania y a los obreros de Francia y a los obreros de Bélgica. No son los dueños de las tierras, no son la aristocracia, ellos son la oficialidad, están por allá. No, nosotros los que nos estamos matando somos los trabajadores. Se crea esa conciencia, porque también hay una conciencia social entre los soldados, pero la guerra se empieza a volver tan incruenta que llega un momento que eso ya no importa. Todavía al principio hay algunos rasgos de romanticismo. Es curioso ver los documentales de la Primera Guerra Mundial y ver que algo de la artillería de los franceses se transportaba con bueyes. Los bueyes que se usaban para el arado los usan para mover cañones. Vamos a ver una serie de cuestiones que nos van a dejar asombrados. Pero también vamos a ver los primeros actos de crueldad, sobre todo de los ocupantes alemanes en Bélgica, que van a ser incruentos. Nadie se hubiera imaginado que países que son frontera pudieran llegar a odiarse tanto. La guerra
cambia totalmente su rostro. Las guerras napoleónicas eran terribles, pero no llegaban a lo que podía ser una sola batalla. Los oficiales, los generales, los coroneles de Napoleón o de Wellington o de Blücher no tenían la frialdad y el desapego que los oficiales tenían en la Primera Guerra Mundial para con sus tropas. Fue terrible, el cambio fue terrible, se acabó todo lo romántico que pudiera haber en torno a la lucha militar. Esto lo vamos a empezar a ver, el inicio de la guerra es por un acto que no sabemos realmente cómo calificarlo, ¿no? O sea, sí, es un acto de brutalidad, es un acto terrible, es un homicidio. Por la muerte de un príncipe, por la acción de un anarquista serbio y la muerte de un príncipe y su esposa, murieron 16 millones de personas, más las que quedaron lisiadas, más las que perdieron parte de la cara, más los que tuvieron problemas mentales producto de la guerra, que hubo muchos. Por primera vez son tan poderosas las bombas y son tan incruentos los bombardeos que hay soldados que pierden totalmente el control. Hay infinidad de documentales que nos enseñan, o aquellos que quedaron ciegos o murieron de una forma espantosa porque por primera vez se usa gas para atacar al enemigo, el gas mostaza. Y lo peor, el gas mostaza es creado en una institución de alto nivel académico en Berlín. Y lo que es peor, esa institución la dirige uno de los grandes físicos que van a nacer en Alemania. Y hay un joven que renuncia a esa institución y que no quiere saber nada porque se están produciendo armas para matar a congéneres en una institución educativa de alto nivel. Me refiero a Albert Einstein, que prefiere retirarse y decir no participo más. Suceden cosas inauditas, gentes que uno considera de una brillante capacidad intelectual, como por ejemplo Rudyard Kipling, aquel famoso escritor inglés que nos escribe sobre muchas aventuras en la India y que era un hombre extremadamente bien visto por el público lector británico. Hace hasta lo imposible porque su hijo miope, vaya a la guerra. Naturalmente muere, no sé si en el primero o segundo combate, muere. Pierde los lentes, no sabe ni qué ver, no sabe para dónde ir y muere. En un asalto de trinchera a trinchera. Y Kipling, el resto de su vida, no se va a recuperar, porque además su familia no va a dejar de decírselo. Está lleno de anécdotas de cómo cambió el mundo por la tecnología y por un militarismo desgarrado, terrible, un militarismo incruento, donde la sangre, el dolor y la vida de los soldados dejó de tener algún valor. No es que en las otras guerras no haya sido así, pero no como sucedió en la Primera Guerra Mundial y después se volvería a costumbre. Aquí le paramos porque ya son los 15 minutos y nos vamos a ver pues cada vez que ustedes quieran para que empecemos a hablar de
qué fue lo que pasó, cómo empezó la Primera Guerra Mundial y cómo empiezan los combates y qué es lo que va a ir sucediendo. Muchas gracias, pásenla ustedes muy bien. Espero que nos sirva a todos, pero especialmente a los jóvenes, para darnos cuenta que la violencia, por mucho que la revistamos de patriotismo, lo que ustedes quieran, o de riqueza, o de lo como sea, nunca deja nada bueno. Muchas gracias.